Muy bien, queridos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá estamos una vez más en un capítulo nuevo para hablar de un tema nuevo y un libro que me parece muy interesante mostrárselos. La última vez que hablamos de un libro fue del factor Maya. Va a haber más información sobre ese libro dentro de poco, pero esta vez les quiero mostrar este libro que tal vez a varios de ustedes les interese, hablando un poco de los tiempos actuales, ¿no? Así que lo tengo acá, el libro se llama La tercera ola de Alvin Toffler. Ahí lo voy a mostrar para que vean cómo es la tapa. Y la realidad es que me dieron ganas de hablar de este libro porque hace mucho tiempo lo tenía en mi casa, nunca lo había puesto, nunca me había puesto a leerlo. Siempre me llamó la atención el título y y finalmente lo hice, ¿no? Así que me parece interesante compartir esta información con ustedes. Entonces, como si vieron el capítulo pasado hablando del factor Maya, ¿no? Ese libro que algunos de ustedes vieron, em, se preguntarán qué tiene que ver con este libro que se llama La tercera ola. Eh, y la verdad es que tiene que ver bastante porque en el libro del factor Maya hablamos de esta idea que tenía el autor de los mayas seteando un calendario en el tiempo que indicase ciertos movimientos cósmicos, ciertos ciclos cósmicos en realidad. Y justamente hablando de distintas oleadas de información galáctica, según el autor, galáctica, y puesto de una manera más simplificada, digamos que si nuestro planeta es un, un espacio de materia en el sistema solar, la fuente de energía y vida primordial, de alguna manera, por así decirlo, es el Sol. Y el Sol no es solo luz, sino que la luz, más allá de ser bueno, justamente algo que ilumina, es decir, a veces hablamos de la luz o lo damos por sentado, pero eh, rara vez tratamos de contemplar lo que es realmente la luz, ¿no? Pero el punto que quiero hacer es que para el autor él explica, y tiene razón, que la luz no es solo luz o fuego o energía o te da visibilidad, sino que también puede ser información, ¿no? Y puesto de una manera metafórica, yendo un poco a la alegoría de la caverna de Platón, eh, ver la luz es como ver, tomar conciencia de aquello que estaba ahí, que antes no sabíamos que estaba ahí. Por ende, es algo que de alguna manera u otra nos libera, ¿no? Nos ilumina el camino, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de que la luz no es solo luz, pero también es información o conocimiento, está bastante fuertemente desarrollada en ese libro, ¿no? Eh, y él explica que lo que hacen los mayas de alguna manera es determinar eh, los cambios en el cuerpo de luz, siendo el sol, ¿no? Ahí entraría un poco el tema de la analogía de que, bueno, nuestro cuerpo material, ¿no? Este cuerpo, ¿no? Carne y hueso, lo que podemos tocar, es análogo al planeta. Y de la misma manera, nuestro cuerpo lumínico, ¿no? Nuestro alma, si se quiere, es análogo al sol. Entonces, si vos medís los cambios en el ciclo del sol, vas a poder medir los cambios en tu propio cuerpo lumínico, ¿no? Y eso es lo que querían medir los mayas. No, esa es la teoría del libro, más o menos resumida. Pueden ir a ese capítulo si quieren, en algún momento haré otro, pero ese capítulo está ahí, el factor maya, véanlo. Bueno, ¿qué tiene que ver con la tercera ola? Bueno, como dije, lo que miden los mayas son las oleadas de cambios en el cuerpo solar. Entonces, básicamente, el Sol tiene ciclos de, de radiación, por ejemplo, de tormentas solares, lo que se llama viento solar, ¿no?
que emite más radiación, emite menos, o sea, no siempre emite la misma cantidad. Y yo digo radiación, pero en realidad es energía, ¿no? En algunos ciclos aumenta esto y esto puede tener cambios drásticos. eh, y no voy a decir buenos o malos, porque en realidad son simplemente cambios naturales o universales. Pero tiene cambios drásticos en las civilizaciones que habitan el planeta, en las formas de vida que habitan el planeta Tierra, porque aumentos en la radiación generan em, cambios climáticos y todo tipo de cosas. Entonces, los mayas medían eso, ¿no? Y otras culturas también, pero... Y eso me hizo pensar, cuando vi el libro que se llama La Tercera Ola, me quedé pensando y dije, che, ¿se podrá relacionar eso con lo de los mayas? Es decir, ¿se podrá relacionar con el factor maya? ¿Qué es la tercera ola? Entonces agarré este libro. Me pareció muy interesante, es mucho más complejo, a pesar de que el libro de los mayas es muy complejo. Pero haciendo un poco una lectura un poco acelerada, porque hay un montón de información, pero es muy simple lo que dice, por lo menos hasta donde llegué yo, que no lo terminé, y, y ya veo conexiones con esta idea de cambios cósmicos, ¿no? El tipo lo explica de una manera muy material, que está muy buena, porque no analiza claramente esta idea como de la era Acuario o cambios esotéricos o energéticos o lo que sea, sino está analizando cambios que vienen, tres cambios fundamentales que hoy se pueden ver en la civilización, por lo menos nuestra, y otras también, pero una especie de línea temporal básica que permite entender mejor el presente, ¿no? Creo que, y yo me incluyo, pero creo que un montón de gente hoy estamos atravesando una época muy, se podría decir, nueva, porque podemos decir rara, loca o lo que sea, pero en el fondo nueva, porque los avances tecnológicos está claro que cambian la cultura y los cambios culturales cambian entonces los comportamientos de los seres humanos. Entonces, estamos atravesando cambios culturales, ¿no? Obviamente como estamos tan inmersos en eso, es muy difícil verlo. Es muy difícil ver los cambios culturales. A esta altura ya los podemos ver porque son cada vez más drásticos, ¿no? Pero todas las invenciones conllevan en sí mismo nuevos, como yo diría, picos y como nuevas caídas dentro de ellas mismas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que trae cosas buenas y cosas malas. Y depende de cómo uno convive con esa época y con esa era, cómo va a llevar su vida, ¿no? Ahora, el punto es que cada cambio, si uno no sabe qué está ocurriendo, es un poco estresante, que es lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no? Ansiedad, estrés, todo tiene que ver porque el ser humano, ¿no? Hay algo muy primitivo y arcaico que está diciendo qué está pasando acá. No entiendo qué está pasando, hay como una alarma interna. Entonces la tercera ola, bueno, hasta donde llegué yo, que es lo que me importa a mí, y tal vez lo que les importa a ustedes, creo yo. ¿Qué son las tres olas? Según Alvin Toffler, que también escribió otro libro que se llama El Shock del Futuro, que no lo leí, hay tres momentos determinantes que pasaron hasta llegar al momento en el que estamos ahora. Entonces, el primero es el salto a la agricultura. Que la realidad es que hay bastante información, lo que en inglés se diría all over the place, ¿no? Como hay mucha información de distintos lugares que saltaron a la agricultura, pero podríamos decir que las primeras ciudades que nosotros llamamos ciudades que más o menos marcan y demuestran el origen de la agricultura de alguna manera, la primera consolidación de esas ciudades probablemente existió con Sumeria 3000 años antes de Cristo, ¿no? Seguramente el descubrimiento de la agricultura es mucho anterior, porque realmente hay evidencia de que hasta tribus indígenas que nunca pasaron a armar ciudades ya usaban la agricultura. Pero la primera ola es realmente, según el autor, es el cambio de el ser humano, cazador-recolector,
como lo imaginamos en el paleolítico o el neolítico temprano, supongo, a descubrir que, bueno, si sembrás papas, crecen papas, o sea, si sembrás semillas, crece, y etcétera. O sea, a básicamente replicar la agricultura. En el estudio lineal de las cosas y lo que nos enseñan en el colegio nos dicen que claramente el ser humano en algún punto se dio cuenta, ¿no? Como su cerebro creció y se dio cuenta que las cosas crecían. Yo a veces pienso que no es así, porque creo que si recolectás frutas seguramente sabés que eso viene de una semilla, pero en algún momento se les hizo crucial plantar cosas. Es decir, en algún momento dijeron, che, en realidad mi teoría es que no fue que descubrieron la agricultura, no es algo que se descubre, sino que lo que vos decidís es usar eso en vez de hacer lo otro. Claramente lo que pasó fue que hubo una decisión de vivir una vida sedentaria. O sea, los clanes nómades que se movían de lado a lado, en algún momento algunos clanes se empezaron a aliar y tomaron una decisión de decir, esta sociedad va a ser distinta. Obviamente fue algo gradual, supongo, no lo sé, pero y también es difícil saberlo porque estudiar arqueología e historia es complejo. Pero el punto es que en algún punto se pasa de clanes nómades que realmente simplemente, y también complejamente, ¿no? Pero en términos reducidos, todo se reduce a querer seguir los patrones naturales, ¿no? En la primavera crece tal cosa, vamos hacia allá. Los animales, viste, el ciervo baja al río, entonces vamos al río a cazar ciervo. Conectado con la tierra, conectado con la naturaleza. Bueno, en algún punto eso cambia. Y esa es la primera ola. Y es interesante porque la primera ola, si nosotros decimos a esta altura que la primera ola coincide, o sea, si la primera ola es realmente 3000 a.C., más o menos, no con Sumeria, una de las primeras ciudades, coincide, interesantemente, con el principio del calendario maya, ¿no? 3114 a.C. Eso es interesante, no lo había pensado, se me acaba de ocurrir. Pero bueno, ya vemos un paralelismo. El punto es que en algún momento el ser nómade, entre comillas tribal, si se quiere, decide pasar a la civilización agrícola. ¿Esto pasa en todo el mundo? No, no pasa en todo el mundo. Pasa en algunos lugares. ¿Dónde? Bueno, en los lugares donde nace la agricultura. Donde, por ejemplo, el Medio Oriente, ¿no? Lo que se llama la creciente fértil, ¿no? Fertile Crescent es una franja de tierra en la Mesopotamia, ¿no? Donde hoy estaría Irak, Irán, etcétera, donde se desarrolla justamente Sumeria, Babilonia más adelante, y ciudades como Ur y Uruk, etc. Pero ahí hay un punto donde se empieza a trabajar a gran escala la agricultura. En Egipto, obviamente también, en lo que se llama Mesoamérica, que sería México principalmente, México con distintos lugares de México, con el maíz, y después en China, ¿no? Y en India. Esos son los lugares donde la agricultura empieza a desarrollarse. Obviamente también después podríamos decir que Sudamérica también, Perú. Así que cuando vos estudiás civilizaciones antiguas, como Egipto, Sumeria, la civilización olmeca, Teotihuacán, los precursores de los incas, casi siempre en estos lugares donde nace, entre comillas, la agricultura, vas a ver civilizaciones antiguas, masivas, también impresionantes de ver, ¿no? Con ruinas gigantes, se lograron grandes picos de la civilización, ¿no? ¿Y cómo se pudo lograr eso? Bueno, uno, se estableció una vida sedentaria. Dos, la agricultura permitió eso.
¿Y a qué llevó eso, no? Esa es la primera ola. ¿A qué llevó? Eso llevó eventualmente llevó al desarrollo del imperio. Porque al tener mucha comida, podías tener muchos soldados. Y al tener muchos soldados, podías tener un gran ejército. Y lo que podías hacer con ese gran ejército era salir a buscar más tierras para plantar más semillas, más cultivos. Y eventualmente tener más ejército para conquistar nuevas tierras, ¿no? Bueno, que apareció Roma, ¿no? En Europa. Que apareció en México, asumimos que Teotihuacán se expandió bastante, ¿no? Algunos reinos mayas también se deben haber expandido. La civilización tolteca, por ejemplo. ¿Qué tenemos en Perú? La gente piensa que los incas, en realidad, que son los antiguos peruanos, pero en realidad los incas son los que estaban ahí cuando llegaron los españoles. Pero hubieron imperios anteriores a lo de los incas, a pesar de que el inca sea el más conocido. Es decir, aquellos que sembraron generaron imperios. Fue básicamente así. Los que no pasaron a esa ola, los que no fueron influenciados, quedaron en tribus nómadas, cazadores recolectores, como podemos ver en lugares del Amazonas hoy, en algunos lugares del desierto, en el Sahara, que siguen llevando ese estilo de vida hasta el día de hoy, ¿no? En Papúa Nueva Guinea. Estas personas nunca pasaron a hacer agricultura a gran escala, nunca pasaron, como gran parte de Europa, a realmente estar 100% establecidos en la primera ola, ¿no? Entonces, eso lo que genera un poco es una distinción entre aquellos que se quedaron en momento cero, ¿no? Y los que pasaron a momento uno, que es básicamente agricultura e imperio, ¿no? Y eso duró bastante tiempo, podemos decir que duró más o menos 5.000 años. Entonces, ¿a qué lleva eso eventualmente? Entonces, hoy en día estamos viviendo la tercera ola. Entonces, ¿qué es la segunda ola? ¿No? ¿Cuál es el momento de transición? La segunda ola es un momento bastante interesante. Y podríamos decir que pasa después de un montón de cosas que hicieron que gradualmente la primera ola se acerque cada vez más a la segunda ola, ¿no? Esto es como estar en el mar, ¿no? Viene una serie de olas. Por ahí llega la primera, muy grande, y pasa un tiempo hasta que llega la segunda, pero por ahí la tercera viene justo atrás de la segunda. Es como que a veces pasan así las cosas en términos de tiempo. Pero lo que importa no es solo el tiempo, sino que también la intensidad. Y yo creo que la segunda ola fue mucho más intensa que la primera porque fue mucho más, las repercusiones fueron mucho más grandes para la especie humana porque fue mucho más aceleradora en términos de tecnología, ¿no? Por eso la tercera ola que estamos viendo ahora es tan intensa. Entonces lo que tenemos es un proceso de pequeños cambios que van acelerándose, pero a un ritmo medido. Como digo, si uno se pone a pensar, la agricultura permitió empezar a desarrollar tecnología cada vez más compleja. Una suerte de especialización del trabajo, eventualmente, pero no como la que tenemos hoy. Una especialización gradual, ¿no? Entonces la primera ola genera todas esas cosas. Y eventualmente es capaz de sembrar el terreno, eventualmente, para lo que es la segunda ola. Y la segunda ola es la revolución industrial. La revolución industrial, que ocurre más o menos 1650, o sea, por lo menos según este libro, esa es la segunda ola. La segunda ola es la revolución industrial que genera un montón de cambios en el planeta. Así que me parece a mí que entender esta parte de la historia nos va a permitir entender un poco mejor a dónde estamos parados nosotros. ¿Qué es la idea? ¿Qué es el punto un poco de este video? ¿No? Entender a dónde estamos parados nosotros y entender que es necesario entender, justamente, ¿no? Entender que si no entendemos, si no sabemos por lo menos un poco de historia, la historia que nos concierne realmente, no la historia
que a veces nos dan cosas en, no sé, en las escuelas o lo que sea que no nos sirve saber. Y en este mundo tan lleno de información, hay muchas cosas que no necesitamos saber. No podemos saberlo todo. Justamente vivimos en un mundo con un montón de información que tiene que ver con esto de la tercera ola. Entonces vamos a tener que seleccionar las cosas que nos sirven, ¿no? Ahora, este video era principalmente sobre este libro, La tercera ola, pero me parece que hacía falta hacer una introducción sobre la primera ola. Y no me quiero extender demasiado porque ya es bastante información el hecho de hablar de esta etapa que fue la etapa de la agricultura, el desarrollo del imperio. Voy a cerrar el video acá porque llevamos más o menos 20 minutos. Y cerrando un poco, quiero dejar básicamente el tema claro de qué fue la primera ola, ¿no? Esto que acabamos de mencionar. Voy a hacer otro video hablando de la segunda ola y cómo la segunda ola da lugar hacia la tercera ola. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos.